El placer de saludar a la portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Carolina Vescansa. Muy buenas noches, Carolina. Buenas noches, Federico. Lo cuento primero, ¿vale? Porque la razón de tener a Carolina Vescansa hoy aquí es que Unidos Podemos, de acuerdo junto con el Partido Socialista en el Congreso, han presentado una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para eliminar, para eliminar lo que se llama el voto rogado, el voto solicitado. Es un requisito que se incluyó en la ley hace unos años, creo que en el 2011, si no me equivoco. ¿No? Por un pacto del PSOE y PP, además, ¿no? Me parece, porque me lo apuntaba antes aquí mi compañera Carmen de Carlos, me lo estaba contando antes aquí. Y obligaba, digamos, a los extranjeros a tener que rogar o solicitar ese voto, lo que hacía era entorpecer de manera importante el trámite para poder solicitar el voto por correo. ¿No es así, Carolina? Sí, bueno, Federico, la verdad que lo que hoy hemos hecho ha sido dar el primer paso para poner fin a un despropósito, ¿no? En el año 2011, como bien decías, se puso en marcha una modificación del artículo 75 de la LOREC, que modificaba el régimen de voto de los españoles residentes en el extranjero. Ocurre además que desde entonces la población, la cantidad de españolas y españoles que se han ido fuera de España ha crecido en casi 500.000 de personas, o sea que estamos hablando de un colectivo de 2 millones de personas ahora mismo de inscritos en el CERA. Y se pusieron unos requisitos que eran tan absurdos que hacía prácticamente imposible a la gente votar, porque los plazos eran imposibles de cumplir. Al punto tal que, bueno, pues históricamente en España se había registrado una tasa de participación en elecciones generales por parte de los españoles residentes en el extranjero de en torno al 20-30%, y de pronto, pues con esta nueva ley, cayó al 5-6%. Es decir, que prácticamente se hizo imposible porque incluso la gente que solicitaba el voto, porque no se podía votar por defecto, más de un tercio de los que lo solicitaban luego finalmente no podían votar porque el voto no llegaba a tiempo, se perdía por el camino, no les llegaba la documentación, en fin, un desastre. Total, que hoy hemos dado este primer paso que cuenta con un apoyo parlamentario mucho más amplio, ¿no? Afortunadamente, y como debe de ser, y que espero que desemboque en que en estas próximas elecciones municipales y autonómicas todos los españoles residentes en el exterior van a poder votar con total normalidad, como se hacía, bueno, no de la misma manera exactamente que se hacía anteriormente, pero de forma muy parecida, con plazos razonables que se puedan cumplir, en donde la gente pueda remitir su documentación por vía de correo postal y sin mayor problema, ¿no? Y yo creo que es una reivindicación de todos los colectivos de españoles en el exterior, desde la Marea Granate, por ponerla la más activa, pero de todos los colectivos españoles en América Latina, en Asia, en el Oriente Próximo, en fin, en definitiva yo creo que era un clamor y que estoy muy contenta de que la institución haya atendido a este clamor. ¿Cómo era el trámite del voto rogado? Pues fíjate, fue un dispositivo que se introdujo y que generó un desastre, porque cuando se convocaban las elecciones, los españoles que vivían en el extranjero tenían la obligación, si querían votar, tenían que solicitar al gobierno de España el voto. Entonces, lo solicitaban, mandaban el escrito solicitándolo. Entonces, el gobierno les mandaba la documentación. Entonces, recibían la documentación. Entonces, emitían el voto y lo volvían a mandar. Y finalmente eso llegaba a la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central lo remitía a cada una de las juntas correspondientes por cada elector. Conclusión, el número de gente que pedía el voto era minúsculo porque es efectivamente un trámite complicado desde el extranjero, pero es que de los que lo pedían, ya te digo que más de un tercio, incluso votando, el voto no llegaba a tiempo porque como el procedimiento era tan largo, entre el correo para acá, el correo para allá, la documentación que iba de un lado para otro, el voto no llegaba a tiempo y por tanto no se podía emitir. De facto, lo que ha sido la reforma de 2011 fue pues sencillamente dejar a los españoles en el extranjero sin derecho a voto. Esa es la verdad. ¿Por qué crees tú que en aquel momento los dos partidos se pusieron de acuerdo en una reforma que dificultaba de esa manera el voto por correo? Bueno, eso no fueron solamente los dos principales partidos, se puso de acuerdo mucha más gente. Eso nació
No sé si lo recordáis, en las elecciones autonómicas en Galicia, las últimas que ganó Manuel Fraga, se ganaron de manera muy disputada, con unos votos de última hora que llegaron de Venezuela. Es verdad. Y hubo enormes sospechas de fraude masivo al haber incorporado sacas de votos en el momento de la no custodia del voto en el medio del proceso. Eso llevó a que todos los partidos, no solamente los dos principales, sino que muchas fuerzas minoritarias también participaron en esa decisión, planteasen y aprobasen finalmente esta modificación del artículo 75, incorporando la necesidad de que fuera cada elector el que solicitase el voto, y por eso se hizo. Pero creo que después de haber escuchado a todos los expertos, a los técnicos de los ministerios, a los colectivos de españoles que residen fuera, la Marea Granate, en definitiva, bueno, a todas las partes afectadas, la verdad que es difícil encontrar un tema en el cual haya un nivel de acuerdo tan amplio sobre que aquella decisión fue un error y que era imprescindible modificar esta norma. ¿Me has dicho que todos los partidos están de acuerdo o hay alguno que no? No, que se sale no todos los partidos. Digo que hay un consenso amplio y que yo tengo mucha confianza en que efectivamente vamos a conseguir aprobar esta nueva regulación en la ley orgánica antes de finales de marzo, ¿no? Yo creo que esto va a ser así, pero no es un consenso absoluto. El Partido Popular se ha descolgado. Y es una pena, porque ellos dicen estar a favor de la dirección del voto rogado, pero claro, están planteando, Federico, avanzar en dirección contraria. Que yo creo que la mayor parte de la gente lo que se pregunta es, pero bueno, ¿por qué no se habilita el voto por Internet y nos quitamos estos líos, ¿no? Y eso no es posible. Es decir, que los expertos y los técnicos de los estudios especializados que han venido al Congreso a hablar con nosotros, explicarnos las condiciones del voto telemático, pues lo han desaconsejado, al punto tal que pues los pocos países que han experimentado en esta dirección, como pueda ser Holanda, finalmente han tenido que dar marcha atrás y retroceder porque no hay garantías de seguridad informática para un proceso de este tipo, ¿no? Y esto pues parece obvio. Sin embargo, la gente está esperando eso, ¿no? La gente lo que te dice por la calle es, hombre, si hacemos compras con tarjeta de crédito y hacemos transacciones tan importantes a través de Internet, ¿por qué no podemos votar, ¿no? Parece lógico, ¿no? Pues no podemos. No, porque fíjate que claro, que la diferencia entre comprar y utilizar una tarjeta de crédito es que cuando tú haces una transacción económica, no necesitas garantizar el anonimato de quien lo hace. Antes, al contrario, todo el sistema está orientado para que quede perfectamente claro quién lo ha hecho, efectivamente. Claro, y el voto se supone que no, efectivamente. Claro, y el voto tiene que cumplir los dos requisitos de garantizar el secreto del voto, que en Holanda es lo que descubrieron que no era posible, se podía garantizar el anonimato, pero no el secreto del voto. Porque, bueno, cuestiones técnicas muy precisas, pero básicamente se dieron cuenta de que el sistema era hackeable desde el punto de vista de la violabilidad del conocimiento del voto. Es decir, que tú podías acabar sabiendo qué es lo que había votado cada elector a través de mecanismos de hackeo del sistema. Claro, tiene toda la lógica del mundo eso. Pero entonces, fíjate, porque me decía antes Carmen de Carlos, o que te lo cuente ella, porque ella ha sido corresponsal en Buenos Aires y ha vivido situaciones de gente que evidentemente ha cometido fraude, porque esto ha pasado. Sí, claro que ha pasado. Buenas noches, Carolina. Mira, Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Yo viví más de 20 años en Buenos Aires y viví los dos procesos. Antes de que se incorporase la ley del voto rogado y después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo veía muchísima gente, en Argentina, por ejemplo, que jamás había estado en España, no la conocía y podía votar. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Porque digo, bueno, vamos a ver, es verdad que no puede haber españoles de primera y españoles de segunda, pero que, por ejemplo, en una aldea de Galicia, ya que le has sacado antes el tema, el alcalde te lo pudiera poner un señor en Venado Tuerto, que es la provincia en Argentina, pues la verdad que era una cosa que dices, oye, a mí esto como que no me termina de convencer. Entonces, a ver, ¿cómo se puede corregir, desde mi punto de vista, esas anomalías, entre comillas? Y sin embargo, a ella le afectó también lo del voto rogado, que también se quedó sin votar. Pues mira, una de las veces me quedé sin votar porque ahora el trámite sí lo puedes hacer, el trámite administrativo lo puedes hacer por Internet, pero la página se me bloqueó, que se te bloquea, que no sé qué, que te desesperas, que me voy a tomar un vino, vamos, y que me quedé sin votar. Al final, ¿cómo solucionamos eso? Porque efectivamente esas situaciones se dan, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí hay como tres tipos de problemas diferentes. Uno, el que plantea Carmen, es decir, de quién tiene derecho a votar en cada elección, y ese es un problema distinto al que estamos tratando de resolver ahora. Otro es el problema de que voten los muertos, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Y ese problema ya se ha resuelto afortunadamente porque el CERA ha hecho, la Oficina del Censo en el extranjero ha hecho un esfuerzo monumental de revisión y de reelaboración del censo, y esto hace que el censo CERA ahora mismo está muy depurado, cosa que no estaba hace 15 años, y eso, bueno, pues ha sido un trabajo espectacular de los funcionarios que hay que poner en valor y que reconocer. Y luego hay un tercer problema, que es el problema de la custodia de la urna o de la custodia de las actas, que eso afortunadamente lo vamos también a poder resolver a través de esta modificación, porque lo que se va a garantizar es que no va a haber ninguna parte, digamos, del proceso, desde la puesta en la mesa de la urna hasta que el voto llega a la Junta Electoral Central, que no esté custodiado. Y eso es muy importante, porque efectivamente el grueso del fraude que se conocía, muy especialmente en América Latina y muy especialmente en países muy concretos, que son Argentina, México y Venezuela, que son básicamente los tres países con mayor presencia de españoles. Ahora, bueno, históricamente, ¿no? Ahora ya las cosas son un poco diferentes. Pero, Carolina, perdona, ¿te puedo interrumpir eso un segundo? Eso está abortado. Eso ahora mismo es absolutamente residual. Mira, cuando tú votas ahí tienes dos maneras de hacerlo, una es por correo y otra en los consulados. La custodia de las urnas, por lo menos la experiencia que yo tuve, sí que estaba custodiada. O sea, el fraude era anterior con lo que tú contabas con lo de los muertos, pero lo de las sacas y lo del consulado, es que ibas allí y estaba, vamos a ver, eran las urnas como si votases en el colegio electoral de aquí al lado, ¿eh? No creas, porque luego había una parte que es muy importante, que es la del voto por correo, que se remitía a los consulados, o desde los consulados, como se remitía, que no se remitía por valija diplomática, que eso hacía que sí hubiera espacios para el fraude, que fue lo que pasó en Venezuela. Y eso, es algo que ahora estamos blindando con esta modificación. Yo creo que hemos mejorado mucho, ya te digo, creo que con todo y con eso la gente en la calle sigue esperando el voto telemático, ¿no? Y decir, bueno, votemos por internet una vez y esto que se acabe, pero lamentablemente eso no puede ser por una cuestión de seguridad, pero sí creo que que estamos dando un paso muy importante para habilitar un sistema de votos con garantías, por un lado, y por otro lado con universalización del ejercicio del derecho, porque, bueno, pues Carmen, si tú has estado fuera, sabes perfectamente que era prácticamente imposible votar, ¿no? Carolina, pues espera, a ver, Carmen. Yo oí una opinión en una ocasión que me resultó interesante para evitar eso de cómo va a votar gente que nunca ha estado en España, que no conoces. Donde tengas tu residencia fiscal es donde tienes que votar. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Es decir, si yo declaro en Madrid, votaré en España, votaré en España. Si mi declaración, que además hay un convenio de doble imposición, la tengo en este caso Argentina, que tiene un caudal de votos formidable en España, aparte de lo de Venezuela, pues voto en Venezuela. ¿Tú te parecería es una solución más o menos razonable? La verdad que no, Carmen, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que una persona nacida en España y criada en España, aunque se tenga que ir de nuestro país por razones económicas, que es básicamente el motivo de la migración española en general, pues siguen siendo españoles muchísimos de ellos, hasta que si has estado en América Latina habrás convivido con gente que se marchó de pueblos de Galicia con 12 años, con 13 años, con 15 años, y siguen siendo gallegos. Y esa condición, ese nivel de identidad yo creo que hay que respetarlo y que hay que entender que una forma de construcción de la identidad nacional es también el ejercicio del derecho al voto, y que para esos colectivos de españoles en el extranjero votar es muy importante. Ese es un acuerdo bastante extendido además, ¿no? Por todos los países, ¿no? Es decir, los propios, los nacionales que se van a vivir a otro país por razones de trabajo. Yo pensaba más votan en sus hijos, que ahora a lo mejor tienen 50 años y nunca han estado en España, claro, o en los nietos. Ahí estamos en otra cosa, ¿no? Los eso nietos, sí es diferente. decir, y luego, fíjate, hay otras legislaciones, Carmen, que a lo mejor también habría que valorarlo, pues que, oye, a lo mejor si vives en el extranjero desde hace 20 años o 30, pues tiene sentido que votes en elecciones generales o autonómicas, pero a lo mejor no tiene tanto sentido que votes en elecciones municipales, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Decir, ese es otro debate, ¿no? Que yo creo que habría que abrir. Pero la importancia, digamos, del voto en el mantenimiento de la identidad nacional, para la gente que lleva muchos años fuera, creo que es un elemento no desdeñable que tenemos que
respetar, ¿no? Estoy recordando ahora que Vázquez Montalbán decía que uno es, ¿no? Tú me decías el domicilio fiscal, y yo pensaba en Vázquez Montalbán que decía, uno es de aquella ciudad en la que estudió el bachillerato, ¿no? Pues, a lo mejor no creo que eso sea un criterio, ¿no? Pero a lo mejor sí tiene mucho que ver con la construcción de la propia identidad, ¿no? En todo caso, que no es un tema sencillo porque tiene mucha casuística diferente, y nosotros además tenemos ahora dos tipos de inmigración, de migración muy distinta, que es la inmigración histórica en América Latina, con comunidades muy asentadas desde hace muchos años, pues básicamente eso, ¿no? En Argentina, en Venezuela y en México. Pero hay una migración enorme en los países en Centro Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que tiene que ver con la crisis de 2008 y con el enorme fenómeno migratorio, y eso es otra cosa, que ese colectivo tiene casi 500.000 de personas. Y eso hay que dar una salida, ¿no? Carolina, ¿se aprobará esto antes de las elecciones de mayo? O sea, ¿podrá entrar en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas? Yo creo que sí. Es decir, las fuerzas políticas nos hemos comprometido, lo hemos presentado por procedimiento de urgencia y lectura única. Creo que muchas fuerzas políticas que no han suscrito ahora mismo la proposición de ley, pero que han trabajado en esta subcomisión, son favorables a esta forma de tramitación, y por tanto espero que en la mesa del Congreso este martes todo vaya bien. Y estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, yo creo que estos 2 millones de españolas y españoles no nos perdonarían que no sacásemos esto adelante, ¿no? Y es por un derecho constitucional, que es el derecho al voto, evidentemente. Efectivamente. Muchísimas gracias, Carolina Vescansa, por haber atendido nuestra llamada y habernos explicado esto. Un abrazo.